Ok, veo que ya se están conectando más personas. Entonces vamos a ir comenzando con este webinar. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Isaac Llanos. Soy especialista en desarrollo de mercado para KRK y Radial dentro de representaciones de audio. Están apareciendo en pantalla mis datos de contacto por si alguno necesita alguna información adicional o las grabaciones de webinars anteriores. A través de estos contactos me pueden solicitar esa información. Este webinar se los voy a estar haciendo llegar a todos los que están registrados en la lista de Zoom y bueno, para que tengan todos también esta presentación. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la serie V de KRK. Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero me gustaría platicarles un poco acerca de la marca de KRK. Bueno, KRK es una marca que se dedica principalmente a fabricar monitores de estudio de campo cercano. ¿A qué nos referimos con un monitor de estudio en primer lugar? Bueno, se trata de un altavoz, de una bocina que va a tratar de buscar siempre un buen balance de frecuencias, una respuesta lo más plana posible. Obviamente esto para no tener alguna coloración en ciertas frecuencias, a lo mejor tener los graves más resaltados o los agudos o no sé, frecuencias medias. Vamos a tratar de evitar tener este tipo de coloraciones en nuestro sonido. Entonces, eso sería lo principal de un monitor. Ahora, ¿por qué decimos de campo cercano? Bueno, vamos a regresar aquí. Los monitores de campo cercano básicamente se refiere a que vamos a estarlos trabajando a una distancia corta de nuestro punto de escucha. Si nosotros estamos quizás a 1 o 2 metros de distancia de estos monitores, bueno, vamos a estar en el punto correcto para estarlos trabajando. Ahora, ¿por qué es importante tener monitores de campo cercano? Porque obviamente entre más cerca yo pueda estar de estos monitores, la gran ventaja que voy a tener es que me estoy volviendo más independiente de las reflexiones que pueda haber en el cuarto. Entonces, si yo me alejo demasiado de estos monitores, también voy a empezar a escuchar mucho, pues la reverberación del cuarto, a lo mejor algunas frecuencias que están resaltadas y entre más cerca yo esté de estos monitores, menos voy a estar percibiendo todos estos efectos sonoros que quizás no me van a estar beneficiando demasiado. Entonces, esa sería mi primer ventaja al utilizar monitores de campo cercano. Ahora, KRK, vamos a pasar a la siguiente parte. KRK es fundada a mitad de los años 80. Esto porque antes de esta época, bueno, era muy complicado poder realizar una grabación a pequeña escala. No existía realmente equipo apropiado para hacer grabaciones desde casa o desde pequeños estudios. Se necesitaba una gran infraestructura para poder realizar una grabación. Entonces, estos grandes estudios contaban con monitores, obviamente, pues de gamas muy altas, muchas veces específicamente diseñados para estas salas de los control rooms y no teníamos como tal marcas de monitores para el público en general, para el consumidor en general. Entonces, KRK comienza a diseñar los primeros monitores que realmente van a poder estar al alcance de muchas personas. También, bueno, como ustedes saben, durante los años 90 y obviamente principios de los 2000, comienza también pues una rápida revolución en la forma de grabar y cada vez se vuelve más accesible para las personas poder llevar a cabo grabaciones desde sus casas. Entonces también por eso surge la necesidad de tener un monitor que podamos utilizar en un entorno pues más sencillo
y que también esté al alcance de nuestro presupuesto. Obviamente KRK entonces se caracteriza por hacer este tipo de enfoque hacia los home studio, hacia las grabaciones caseras. Normalmente cuando pensamos en KRK pensamos en un home studio, a lo mejor un pequeño espacio con nuestros monitores, un controlador MIDI y ya. Pero vamos a ver que también existen otras alternativas, otras aplicaciones, otras situaciones de mayor escala en donde KRK también va a estar presente. Aquí estamos viendo en pantalla algunos monitores de las primeras series de KRK, algunos muy populares como el 9000B. Estos monitores eran pasivos todos, pero bueno, mantienen algunas características en común con los monitores actuales de KRK. Ahora sí vamos a ver lo que les mencionaba. Cuando nosotros pensamos en KRK, normalmente nos imaginamos algo como lo que está acá en la fotografía de la parte superior. Vamos a algo como esto, ¿no? Algo puede ser bien sencillo. A lo mejor una interfaz, una computadora y mis monitores y listo. O a lo mejor algún controlador, los monitores, la computadora y listo. No necesito realmente más equipo para poder empezar a hacer a lo mejor algunas grabaciones o en algún project studio como se le suele llamar. Eh, entonces, esta sería como la visión que nosotros tenemos normalmente de KRK. De hecho, si ven, es un espacio pequeñito. Lo que comentábamos, algo muy enfocado al home studio. Pero ¿qué creen? También KRK va a estar presente y va a tener series enfocadas hacia a lo mejor aplicaciones más grandes que requieren de una exigencia pues mucho mayor. Por ejemplo, estamos viendo en el fondo otro tipo completamente de estudio, de control room, en donde, bueno, tenemos obviamente mucho más equipamiento, no solamente de consolas, periféricos, sino también monitores. En el tema de monitores vemos que tenemos pues nuestros KRK como monitores de campo cercano y además hay monitores de campo lejano instalados ya en las paredes eh, de este, de este control room. Entonces, pero si se dan cuenta aquí, lo que a mí me gustó de poner estas dos fotos en comparativa es que puede ser un pequeño home studio, puede ser un estudio de grandes dimensiones que realiza proyectos súper profesionales y ambos están utilizando los mismos monitores. Básicamente, vemos que en el gran estudio estamos utilizando unos KRK de la serie B, segunda generación, de 8 pulgadas. Y en esta imagen del home studio, misma generación, únicamente en 6 pulgadas. Entonces, eso es precisamente lo que me gustaría enfocar el día de hoy, resaltar, porque KRK no solamente está presente en los home studios. Tú puedes llevar estos monitores obviamente a una aplicación de más alto nivel y por lo tanto también puedes tener un producto de alto nivel obviamente en tu casa. Una de las características que hacen que KRK pueda estar presente en estos niveles de aplicación tan exigente son los materiales con los que está fabricado el cono de estos altavoces. El Kevlar es una fibra sintética extremadamente resistente y extremadamente ligera. Esto, bueno, a lo mejor podemos pensar, bueno, puede ser provechoso tener este tipo de material en nuestros conos de las bocinas, pero realmente cuál va a ser su función cuando esté vibrando nuestro monitor, cuando esté trabajando la bocina, obviamente va a estar vibrando muchas veces de atrás hacia adelante. Tiene que hacerlo de una forma rápida porque, bueno, si utilizáramos un material demasiado pesado, pues por inercia este material se va a quedar vibrando. Imagínense ustedes que yo estoy reproduciendo, no sé, golpes de tarola. Por ejemplo, entonces está la tarola, pues van a ser sonidos muy rápidos
por ejemplo, así, sonidos muy rápidos, picos muy rápidos, y entonces imagínense la bocina si fuera muy pesada, va a venir el pico y la bocina se va a quedar vibrando un rato, ¿ok? Va a quedarse vibrando por la misma inercia que le genera el ser muy pesada. Ahora, el Kevlar, al ser mucho más liviano, bueno, entonces si viene un pico rápido, rápidamente puede volver a su posición original, hace el movimiento y regresa otra vez a su posición original. Ese es el primer punto importante del Kevlar. El segundo punto importante va a ser que se va a deformar mucho menos. Ustedes recordarán cuando vemos, por ejemplo, estas videos en cámara lenta, con la Phantom y todo este tipo de cuestiones, pues vemos cómo los materiales, cuando los chocamos, se deforman, no absorben las vibraciones de cierta manera. Entonces, el Kevlar, al estarse moviendo, al ser bastante rígido, no se va a estar deformando tanto. Esto va a generar mucha menos distorsión en nuestro sonido. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces estábamos hablando acerca de la serie de producto V. Aquí tenemos, por ejemplo, otra foto en el fondo, en donde vemos otro estudio también de un nivel alto, en donde podemos ver que tenemos nuestros KRK de la serie B como monitores de campo cercano. Obviamente hay otra opción, aquí unos muy populares también de alguna otra marca japonesa. Y en el fondo también vemos monitores de campo lejano. Pero aquí lo importante es destacar cómo nuevamente la serie V, aquí en este caso igual en segunda generación, está presente desde estudios de alto nivel hasta nuestros pequeños home studios. Puede estar esta serie trabajando sin ningún problema, ¿ok? Realmente, para desarrollar esta serie V se han contemplado pues las opiniones y las exigencias de ingenieros de estudios de postproducción, de productores musicales, que realmente es lo que ellos buscan de estos monitores para poder diseñar estas series V. Actualmente, al igual que en la serie Rocket, estamos en la generación 4 de esta serie V. Entonces, el nombre completo sería KRK V Serie 4. Es la cuarta generación de esta serie. Ahora vamos a encontrar que tenemos diferentes medidas dentro de esta generación 4 de la serie V. Tenemos en 4 pulgadas, V4, 5, 6 pulgadas y 8 pulgadas. Entonces, estos van a ser las diferentes medidas que nosotros encontramos en la serie V. Vamos a encontrar ciertas similitudes, por ejemplo, con Rocket Generación 4, para los que ya han estado presentes en los webinars anteriores, hemos estado hablando pues prácticamente exclusivamente de Rocket G4, y algunas de las similitudes, bueno, va a ser empezando por el material. Kevlar tanto en el Twitter como en el buffer, tanto en serie B como en serie Rocket G4. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque a pesar de que ambos son Kevlar y hemos hablado anteriormente de que el Kevlar es el material con patente de la aramida, digamos es el original, eh, a pesar de esto, la empresa que fabrica Kevlar eh, hace diferentes grados de pureza de esta fibra. Si ustedes se fijan bastante, bueno, tienen la oportunidad de ver un Rocket G4 al lado de un Serie B, vamos a notar que en primer lugar las fibras del Serie B son más gruesas. Los hilos con los que está tejido estos conos se ven más gruesos. También el color es ligeramente distinto. Esto se debe a que el Kevlar utilizado por la serie B es de mayor densidad, ¿ok? Entonces,
va a ser todavía mejor que el Kevlar utilizado por Rockit G4. Otra característica que tienen en común va a ser el puerto de el bass reflex, el puerto de entonación, están por la parte frontal, al igual que en Rockit, bueno, en las generaciones de Rockit. Las principales diferencias que vamos a encontrar va a ser el gabinete está reforzado con aluminio en la parte frontal y está construido de MDF de alta densidad para poder ofrecer un gabinete de baja resonancia. Esto va a ser bien importante porque cuando estamos reproduciendo sonidos graves con nuestros monitores, que ahorita vamos a ver hasta qué frecuencias graves alcanza esta serie B, pero cuando estamos trabajando con frecuencias graves, también el gabinete va a empezar a resonar y obviamente al ser de baja resonancia va a evitar mucho más este tipo de efecto. Ok, entonces como estábamos diciendo hace un momento, ok, la etapa de amplificador. Ahorita vamos a ver la parte de la amplificación y del ecualizador por separado, porque es un poco distinto a Rockit G4 y a los subwoofers. Entonces, ahorita vemos esa parte por separado. Bueno, entonces, algunas características, como decíamos, tenemos buffers de 4, de 6.5 pulgadas, ahí no es la medida cerrada, y de 8 pulgadas. Las principales diferencias entre estas medidas, recuerden, va a ser la cantidad de graves que yo voy a poder alcanzar. Todos ellos en agudos vamos a poder llegar hasta 24 kHz, que comparado con Rockit G4, que llega hasta 40 kHz. Bueno, podemos considerar que es una respuesta más limitada, pero aquí hay que tener en cuenta algo bien importante. Este rango en frecuencia está medido a más o menos 1 decibel. Quiere decir que yo de 50 a 24, por ejemplo, en este caso, pues no tengo variaciones prácticamente en esta respuesta en frecuencia. Va completamente plana. ¿Ok? Entonces yo puedo llegar hasta 50 Hz con el de 4 pulgadas, hasta 40 con el de 6 y hasta 29 con el de 8 pulgadas. Realmente ya estoy abarcando con el de 8 pulgadas pues una gran parte del espectro audible. Ahora, el otro punto importante que va a ir cambiando de modelo a modelo va a ser el nivel de presión sonora máximo que yo alcanzo. En el caso del de 4 pulgadas, yo puedo llegar hasta 110 decibeles, 110 decibeles de pico de presión sonora. En el caso del de 6 son 115, que es prácticamente el doble. Recuerden que cada vez que yo subo 6 decibeles, estoy duplicando el volumen. Y en el de 8 pulgadas, 118 son 3 decibeles más todavía. Ok, entonces aquí nuevamente dependiendo, como siempre hemos hecho la referencia, dependiendo de cuál va a ser la aplicación que yo les voy a dar, va a ser el tamaño más apropiado que voy a seleccionar. Si yo voy a estar mezclando o masterizando únicamente audios de voces en off, a lo mejor algunos instrumentos acústicos, bueno, quizás me sea suficiente con los de 4 pulgadas. Si yo voy a requerir ya más instrumentos, a lo mejor instrumentos que logran frecuencias más graves como un bajo, como una batería, voces y todo este tipo de cuestiones, ahí quizás los más apropiados sean los de 6 pulgadas. Y si voy a estar utilizando ya, obviamente, una densidad de sonidos mayor, una cantidad de graves más demandantes, y voy a estar a lo mejor trabajando con edición de sonido para cine, con efectos especiales, con producción de música electrónica, bueno, ahí quizás ya necesite ir a los de 8 pulgadas forzosamente para tener este rango de frecuencias cubierto. Ahora vamos a ver algunas más características. Lo que les comentaba, el buffer y el tweeter están fabricados de Kevlar. Es un Kevlar de mayor densidad que el que encontramos en Rockit G4. Además, el gabinete está reforzado con esta placa de aluminio para evitar cualquier tipo de resonancia.
vamos a encontrar que todos los tres modelos son biamplificados y con amplificación clase D. Ahorita más adelante vemos un poquito más a detalle esta parte. Y además cuentan con un ecualizador realmente muy similar en su funcionamiento al nuevo ecualizador de Rockit G4, solo que la forma de utilizarlo es bastante distinta. También, bueno, vamos a encontrar que cuentan con un conector combo para poder utilizarlos con tanto un cable XLR como un cable TRS. Y además, estos incluyen rejillas protectoras que nosotros podemos instalar para pues evitar el daño si llegamos a, o si alguien llega y oprime nuestros tweeters o algo, no se vayan a estar dañando, ¿ok? Entonces, ahora sí, recuerden que cuando hablamos de un baffle biamplificado, un monitor biamplificado en este caso, nos estamos refiriendo a que tenemos primero nuestra señal de entrada y después un divisor de frecuencias que, bueno, va a estar en el caso de biamplificado repartiéndola en dos diferentes canales, uno para las frecuencias graves y uno para las frecuencias agudas. Y después vamos a tener un amplificador dedicado para cada una de estas partes. Esto pues es bastante provechoso a diferencia de tener otro caso en donde tendríamos quizás un solo amplificador y internamente del baffle un divisor de frecuencias, porque aquí este amplificador está procesando toda la señal, graves, medios y agudos, y además este divisor de frecuencias tiene que ser forzosamente pasivo, no puede ser un divisor de frecuencias activo a diferencia de en este lugar por el tipo de señal de potencia que está manejando, ¿ok? Esos son los dos puntos principales y obviamente a favor de tener un sistema bien amplificado a diferencia de uno tradicional con un solo amplificador para las dos vías. También hablamos de que utilizan un amplificador clase D. ¿Qué es esto de amplificadores clase D? Bueno, básicamente vamos a tener diferentes tipos de amplificadores. Se nombran con las letras del abecedario. Tenemos amplificadores clase A, clase B, clase AB, clase D. Entonces, cada uno de estos se refiere a una forma de trabajo distinta que tienen estos amplificadores. Vamos a empezar con el más sencillo de ellos, que es el clase A. Normalmente el amplificador clase A lo encontramos en los preamplificadores, por ejemplo, de micrófono que tienen las mezcladoras, las interfaces. También lo llegamos a encontrar a lo mejor en amplificadores de bulbo, amplificadores de guitarra, de instrumento, este tipo de amplificadores clase A, o en amplificadores de high-end, igual a bulbo o a transistores. Pero básicamente estos amplificadores clase A trabajan utilizando los transistores como si se tratara de una llave de agua. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, yo tengo mi señal pequeñita de entrada que la estoy poniendo aquí. Yo tengo esta señal pequeña de entrada y entra por una parte del transistor llamada base. Esa base del transistor va a ser como si fuera mi manija de la llave de agua. ¿Sí? Si mi señal comienza a crecer, es como si yo fuera abriendo esta llave de agua. Si mi señal, vamos a ponerlo aquí, cuando mi señal comienza a bajar, ¿sí? Es como si yo fuera cerrando esta llave de agua. Entonces, cuando la señal crece, yo abro la llave. Cuando la señal baja, yo cierro la llave. ¿Ok? Así va a estar trabajando este amplificador clase A. A la salida, bueno, va a ser tal cual el flujo de agua que yo tenga va a ser mi señal amplificada. ¿Ok? Entonces, recuerden, si yo voy teniendo a la entrada una señal que va creciendo, yo voy abriendo más este flujo de agua y si va bajando esta señal, lo voy cerrando. Entonces, a la salida yo prácticamente tengo una copia exacta de mi señal de entrada sin ningún tipo de modificación. Esto hace a los amplificadores clase A realmente, pues, muy transparentes porque no sufre alguna distorsión esta señal, ¿ok?
Aquí lo vemos con un GIF que les pongo en esta parte, en donde, bueno, igual yo tengo a lo mejor la señal que está entrando y tal cual como si fuera una llave o una compuerta, la pequeña señal que está entrando va a dejar pasar una señal más grande y esta va a ser mi señal amplificada, ¿ok? Pero lo importante es que es proporcional. Lo que está entrando es proporcional completamente a lo que está saliendo de mi amplificador. Ahora, este tipo de amplificadores clase A tienen un pequeño problema. El principal problema que tienen, vamos a regresar a esta parte, es que este transistor está trabajando continuamente, ¿sí? Mientras él tenga señal, él está trabajando todo el rato. Entonces, esto va a empezar a generar calor y va a empezar a generar pérdidas de energía. Entonces, si yo lo estoy alimentando con 100 watts, a lo mejor este amplificador únicamente aprovecha 30 watts de esos 100 watts y los restantes 70 los va a estar disipando en forma de calor. ¿Ok? Esto es uno de los principales defectos de los amplificadores clase A. Se calientan demasiado y son muy poco eficientes. ¿Ok? Entonces, normalmente para potencias pequeñas, como decíamos, en preamplificadores, por ejemplo, para las entradas de micrófono pueden ser pues bastante útiles porque no tenemos realmente una gran demanda de potencia. Pero ya en aplicaciones cada vez más grandes se nos comienza a complicar mucho el tener potencias mayores. Ahora, ¿cómo hacemos para poder lograr una potencia mayor? Aquí entrarían los clásicos amplificadores clase AB. Estos amplificadores los encontramos en muchas aplicaciones y fueron y han sido un estándar en la amplificación durante muchos años. Básicamente, se trata ahora, en vez de tener un solo transistor, tenemos dos transistores y uno se dedica para amplificar la parte positiva de mi señal y el otro la parte negativa de la señal, ¿ok? Entonces aquí yo puse estas dos animaciones que me parece que lo describen bastante bien. Cuando viene mi señal en la parte positiva, se activa el transistor de la parte superior y ese es el que está amplificando. Ahora, cuando comienza la parte negativa, se pasa al transistor de abajo. Y así es como yo logro completar toda la señal trabajando mitad y mitad cada uno de los transistores, ¿ok? Pero ocurre algo que se alcanza a apreciar un poco mejor en esta segunda animación, y es que cuando pasa cerca del centro de mi señal, cuando está muy cercano al cero, no es ni positiva ni negativa, ahí ninguno de los dos transistores está funcionando, ¿ok? Ahí se alcanza a ver en qué momento ninguno de los dos transistores está funcionando y entonces a la salida, vamos a señalarlo aquí, me va a generar este trámite en donde yo tengo un tiempo en donde no hay señal a la salida. ¿Ok? Un pequeño escalón, una pequeña interrupción en mi señal y esto va a generar distorsión. ¿Ok? Obviamente, entre más pequeño sea este tiempo, menos distorsión, pero siempre voy a tener cierta distorsión debida a esta interrupción en mi señal, ¿ok? Entonces, estos amplificadores clase AB, si bien mejoran mucho las características de rendimiento, vamos a poder tener mayor potencia, tenemos también mayor distorsión. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para lograr un buen balance entre potencia y baja distorsión? Bueno, tenemos otro tipo de amplificador que es el clase D. Realmente los amplificadores clase D los vamos a encontrar actualmente en la mayoría de las aplicaciones de audio, pues no solamente profesional, sino también en el audio portátil, en nuestros dispositivos móviles, a lo mejor televisiones, equipos de consumo, porque se caracteriza por utilizar muy poca o aprovechar al máximo la energía que le está llegando. Para esto, ahora nuestro transistor va a estar funcionando como si fuera un interruptor, como lo estamos viendo aquí en esta animación. Entonces,
va a haber puntos de mi señal en donde mi transistor está apagado y va a haber puntos en donde está encendido. De esta forma, bueno, evito que el transistor esté gastando o generando calor, ¿ok? Básicamente, vamos a verlo en esta parte. Decíamos hace un momento que los amplificadores clase A sí son muy fieles, pero también tienen la gran desventaja de que si yo les alimento 100 watts, quizás ellos únicamente aprovechen 30 o 40 y el resto lo saquen en forma de calor. Ahora, con un amplificador clase D, su eficiencia es mayor al 90% normalmente ya en la práctica, ¿ok? En la teoría es cerca del 100%, pero en la práctica están cerca del 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo les alimento 100 watts, de esos 100 watts, el amplificador va a estar aprovechando 90, 92, 93 watts y únicamente va a estar sacando esa pequeña diferencia en forma de calor, a diferencia de los clase A o los clase AB. Entonces, algunas características de los amplificadores clase D son más eficientes, van a aprovechar al máximo la energía que yo les esté entregando, no van a generar tanto calor porque no están desperdiciando energía, no requieren fuentes de alimentación tan grandes porque tampoco vamos a estar requiriendo una gran potencia, son mucho más livianos, los podemos encontrar en equipos más pequeños, también eso nos va a proporcionar la ventaja de poderlos integrar dentro de nuestros baffles, de poder tener baffles amplificados. Eso se lo debemos a este tipo de amplificadores mucho más compactos. Son más económicos desde el punto de vista que se pueden hacer a una mayor escala. Y bueno, hablábamos también, antes se hablaba mucho acerca de que estos amplificadores tienen un mayor nivel de distorsión. Esto se debe a que, bueno, vamos a regresar a la lámina anterior. Nosotros tenemos que tomar muestras de esta señal original para poder estar teniéndola a la salida. Entonces, básicamente, estamos teniendo una analogía con una señal digital en donde yo tomo muestras y a la salida vuelvo a tener la señal original. Ok, ¿cómo mejoro esta calidad de la señal y evito tener distorsión? Bueno, pues tengo que aumentar la cantidad de muestras que yo esté tomando. Entonces, eh, si yo normalmente, por ejemplo, en sistemas de grabación utilizo una frecuencia de grabación de 44.1 kHz o de 48 kHz o superiores, bueno, típicamente decimos que necesitamos el doble de la frecuencia máxima. O sea, el doble de 20 kHz, pues serían 40. Pero en los amplificadores esta regla no va a ser tan fácil de cumplir únicamente con el doble, sino que necesitamos tener frecuencias mucho más altas. Entonces, por eso antes se hablaba acerca de que tenían una mayor distorsión, porque las frecuencias que manejábamos no eran tan altas como para poder tener una buena salida de nuestra señal. Actualmente, bueno, la distorsión de estos amplificadores clase D es mucho mejor típicamente que la amplificación clase AB, que por muchos años fue el estándar utilizado. Entonces, realmente estamos teniendo un tipo de amplificación que tiene un buen nivel de potencia y además que tiene también una buena relación de distorsión, ¿ok? Bueno, vamos a ver las características de los ecualizadores que cuenta esta serie V. Les comentaba que es muy similar en sus características a los ecualizadores de la serie Rocket G4, pero la forma de configurarlos es bastante distinta. En la parte de atrás de nuestro monitor vamos a encontrar estos controles. Traen unas descripciones en la parte de abajo de estos controles de cómo podemos setearlos, pero bueno, esto también lo encontramos en el manual por si son demasiado pequeñas las letras que están en la parte trasera. Básicamente, cómo va a funcionar.
tenemos un ecualizador para las frecuencias graves y un ecualizador para las frecuencias agudas. Y cada uno de ellos va a tener distintos presets para poder seleccionarlos, ¿ok? Entonces, estos presets, vamos a ver primero las frecuencias agudas, las diferentes características o diferentes presets que nos está ofreciendo. Tenemos un preset para poder aumentar 2 decibeles a partir de los 10 kHz con un filtro high shelf. Tenemos un preset que va a generar una pequeña campana a 3.5 kHz y a partir de los 10 kHz va a aumentar 1 decibel. Tenemos una campana para los medios agudos, igual en 3.5 kHz, un preset para dejarlo flat, un preset para reducir esta pequeña campana en 1 decibel, otro preset en donde tenemos combinada la campana en 3.5 y la atenuación a partir de 10 kHz y por último uno que es solamente la atenuación en 2 decibeles a 10 kHz. Entonces, básicamente son estas combinaciones de filtros de campana y filtros shelf en donde yo voy a poder seleccionar a el que mejor corresponda a mi necesidad. ¿Cómo puedo yo ajustar estos ecualizadores? Bueno, lo puedo hacer a lo mejor mediante algún software especializado y algún micrófono de medición. Sí, sí lo puedo hacer y seleccionar obviamente el preset que considere adecuado dependiendo de las mediciones que hice. Una forma mucho más sencilla de lograr algún resultado, bueno, podría ser utilizar la aplicación de KRK Audio Tools que viene, si bien está destinada para la generación Rockit G4, me puede servir para realizar este análisis y poder seleccionar alguno de los presets de ecualización que contiene esta serie V. En la parte de los graves encontramos presets muy similares con combinaciones de filtros shelf y de filtros de campana. Igual podemos tener diferentes grados de atenuación o de suma de decibeles. En este caso podemos nosotros llegar a tener hasta un refuerzo de más 3 decibeles a partir de los 75 Hz hacia abajo. Y como les comentaba, si bien la aplicación KRK Audio Tools está pensada para Rockit G4, bueno, podemos utilizar estas herramientas que nos brinda la aplicación para poder ajustar nuestros monitores, no nada más la ecualización, sino también recuerden, podemos ajustar el ángulo de la posición respecto al punto de escucha, podemos ajustar el volumen de los monitores, verificar la polaridad, etcétera. Ahora sí, vamos hacia la recta final, ya nada más a manera de conclusión y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a ver estos 7 tips que nos pueden ayudar para nosotros poder sacarle el mayor provecho a estos monitores. El primero sería intentar colocarlos siempre en la posición o en la parte más larga de la habitación. Vamos a ver la imagen de cómo sería esto. Esto realmente en habitaciones pues que sean rectangulares siempre hay que preferir buscar el punto más largo de la habitación. Así las reflexiones llegan mucho más atenuadas hacia nuestros oídos. Como punto número 2, y este siempre recuerden que es bien importante, generar un triángulo entre nuestro punto de escucha y los dos monitores. Y además tener la altura de los oídos con respecto a la altura del tweeter, ¿ok? Esto también va a ser de mucha ayuda. Si lo hacemos de forma correcta, vamos a notar realmente una gran diferencia en nuestro sonido. Veo que Omar levantó la mano. Saludos, Omar. Si tienes alguna pregunta, amigo, puedes escribir a través del chat o si quieres que habilite el micrófono, igual, sin problema. Ok, pueden ir escribiendo sus preguntas. Ahorita vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, pero
sin ningún problema las voy leyendo. Bueno, como tercer tip, siempre es recomendable dejar una distancia mínima de quizás unos 20-30 centímetros con respecto de la pared trasera de nuestro monitor. Aquí hay algunas, digamos, diferencias o información a lo mejor un poco contradictoria sobre si poner material acústico en la parte trasera del monitor puede beneficiarnos o no va a ser de gran ayuda. Realmente, bueno, recuerden que los materiales acústicos no van a estar atenuando las frecuencias graves prácticamente. Entonces, eh, para mí no tiene demasiada importancia el colocar material acústico atrás de los monitores. Lo mejor es dejar cierto espacio para evitar esta acumulación excesiva de frecuencias graves. Como tip número 4, hay que evitar siempre el punto central de la habitación y un cuarto de la misma, ¿ok? Ok, aquí Elliot, buen día. Una pregunta. Vamos a reservarla ahorita ya nada más para que termine esta sección y ahorita pasamos a las preguntas. Ya la tengo por ahí, ahorita más adelante las retomamos. Entonces ya nada más como este tip, recuerden no colocar nuestro punto de escucha, sobre todo al centro de la habitación puede ser en donde tengamos mayor problema porque ahí vamos a tener un refuerzo muy importante de frecuencias graves, ¿ok? Entonces si yo estoy trabajando siempre en el centro de la habitación justamente, yo voy a estar percibiendo demasiados graves en ciertas frecuencias. Si yo me coloco en un cuarto de la habitación, voy a tener el efecto contrario, voy a tener una cancelación muy importante de estas frecuencias graves. Vámonos con el quinto tip. Nuevamente podemos recurrir a técnicas de acondicionamiento con espumas, con trampas de graves, pero hay que siempre tener en cuenta que las frecuencias graves van a ser bastante difíciles de controlar, sobre todo con espumas que sean pues delgadas, no vamos a tener mayor efecto, pero las podemos colocar en estos puntos que van a ser nuestros puntos de primera reflexión. ¿Cómo saber en dónde están estos puntos? Bueno, podemos poner un láser sobre la parte superior de nuestro monitor y ver en qué parte de la pared van a estar apuntando este láser, ¿ok? Como punto número 6, hay que tratar siempre de buscar una buena simetría en la habitación, evitar materiales distintos a los lados puede ser una buena idea para tener pues mucho menos cargadas las reflexiones de un lado que del otro. Y como punto número 7, en la medida de lo posible siempre hay que tratar de colocar los monitores en bases y de preferencia al piso, ¿ok? Si no es posible al piso por cuestiones de espacio, puede ser también recomendable poner bases a escritorio, pero siempre buscando tenerlos no directamente sobre la superficie de la mesa, ¿ok? Ahora sí, ya se trabó la presentación, ahí está. Les voy a dejar aquí el catálogo un par de minutos para que si quieren capturarlo y los va a llevar al enlace del catálogo completo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahora sí vamos con las preguntas. Eh, bueno, primero veo aquí una duda de Ramón. Todos los que están registrados. Para poder hacer el registro, Zoom les pide el correo. Entonces, queda guardado su correo al momento que dejan el registro. Entonces, no tengan mayor cuidado con eso. Yo les mando la presentación. Y ahora sí vamos a empezar con la primera pregunta de Elliot. Buen día, Elliot. ¿Cómo estás? Saludos. Entonces, tu pregunta va sobre los amplificadores, por ejemplo, amplificadores de bulbos, de guitarra, supongo, y amplificadores de transistores. Normalmente los amplificadores de bulbos, en su mayoría, son clase A.
porque recuerda que tendríamos este comportamiento como de una llave de agua y necesitamos un bulbo para poder hacer el trabajo de amplificación. A veces llegan a ser clase AB, pero normalmente son clase A. Y también generalmente te lo indican los fabricantes, te ponen qué tipo de clase son. Y los de transistores, igual para guitarra, para instrumento en general, la mayoría son clase A, pero también podemos encontrar clase AB. Los AB de transistores en donde van a ser mucho más comunes en amplificadores de potencia, en amplificadores de PA van a ser mucho más comunes los AB, pero en amplificadores de instrumento y sobre todo los que son de 20, 30 watts, vamos a encontrar que generalmente son clase A y por eso también nos dan este sonido pues característico mucho más cálido. Ok, espero que sí haya contestado tu pregunta. Aquí se me olvidó poner la lámina de preguntas, pero bueno, vamos a dejarla aquí. Eh, ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a esta serie B de productos o respecto a la serie Rocky? También, alguien más que tenga. Omar. Omar, buen día, amigo. Adelante, si tienes alguna pregunta. Los leo en lo que van formulando sus preguntas. Sí, no hay problema, los espero. Todavía tenemos un par de minutos en lo que Omar termina de formular su pregunta. Si alguien más tiene también una duda, no se queden con las ganas de preguntar. ¿Alguna otra cosa que tengan? Ok, perfecto, ya veo más preguntas. Sí, exactamente. Bueno, Omar pregunta respecto a el enfoque de esta serie V y la serie Rocket, ¿cuáles son algunas diferencias? La serie Rocket, pues si bien va enfocada también para estudios, sobre todo home studios, también puede llegar a encontrarse en estudios de alto nivel, pero normalmente no como monitor principal. Recuerda que Rocket es un buen monitor de referencia, pero tiene ciertas limitaciones, sobre todo en la calidad pues, de la amplificación se puede quedar un poco corta con respecto a la serie V. Los materiales, ya hablábamos, en la serie V son de mucha mejor calidad. Entonces, en general, el diseño de la serie V está mucho más enfocado hacia aplicaciones más exigentes, a lo mejor estudios, pro, postproducción y todo esto. Ok, Lalo, Eduardo Arenas, saludos también, buen día. Eh, Solo Rocket generación 4 y V, los altavoces son de Kevlar. Pues sí, dentro de KRK ahorita ya tenemos tanto en la familia Rocket como en la serie V Kevlar. Anteriormente en Rocket era la fibra de aramida, que es muy similar, pero no tiene las mismas características de densidad. Entonces ahorita ya son Kevlar tanto en Rocket como en Serie B. Ahora, si tu pregunta va más hacia si KRK es el único fabricante que utiliza el Kevlar como material para sus bocinas, no es un material exclusivo para KRK. Realmente las aplicaciones del Kevlar son muchas y en el mundo del audio se utiliza tanto en audio hi-fi como en monitores. Pero obviamente dentro del rango de precios, KRK es el único que utiliza Kevlar. Eso es bien importante. Ok. Y bueno, ahora, ingeniero Jorge Santiago, buenos días. Saludos.
Si tengo un par de monitores y se me daña el buffer de uno y lo reemplazo, cambiaría ok, la respuesta en frecuencia respecto al otro. ¿Y qué tanto ayudan los materiales? Pues realmente, como sabemos, no va a haber, es que es como decir que no hay dos gotas de agua exactamente iguales. Obviamente, la respuesta en frecuencia va a variar siempre con pequeños detalles entre uno y otro, pero realmente yo creo que es imperceptible al oído. Eso es algo muy, pues ya de perspectiva personal de cada quien. A lo mejor hay alguien que sí, le parece obviamente algo o lo logra percibir, pero yo creo que ahí ya sería una diferencia mínima el cambio respecto a otro que no tenga uno reemplazado. Existe mucho pues digamos, leyenda de que los monitores de estudio tienen que trabajar cierto tiempo para que se vayan aflojando, por así decirlo, los materiales y que suenan mejor los monitores que ya tienen ciertos años que los que ya son todavía nuevecitos, recién salidos de la caja. Pero realmente, bueno, todos estos tipos de ideas, pues a lo mejor quedan mucho al gusto personal, ¿no? No hay nada, no hay nada realmente ahí que se pueda comprobar. Entonces, bueno, y Eduardo nuevamente, Rocky generación 3 es aramida, sí, en el caso de las familias anteriores de Rocket, Rocket G3, Rocket G2, utilizan la fibra de aramida, que te comento es muy similar, es como la versión genérica de el Kevlar, pero no tiene las mismas características, sobre todo de densidad, de resistencia, son pues distintas, ¿ok? Entonces en Rocket G4, y además, bueno, también recuerden que tanto el Twitter como el buffer son de Kevlar en Rocket y en serie V, cosa que no ocurría en las generaciones anteriores de Rocket, en donde el Twitter estaba hecho de otro material, ¿ok? Era hecho de seda. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Ok, perfecto. Entonces, ok, una pregunta más. Citlali, buenos días. Y sería la misma ecualización para esta serie que en los Rocket. Bueno, recuerda que en Rocket tienes el DSP con la pantalla que te permite visualizar de forma mucho más gráfica la ecualización. Serie B, como está diseñado obviamente para un usuario pues más avanzado que tiene conocimientos o al menos se supone que sabe un poco más lo que está haciendo, entonces no necesita ser tan gráfico, tener esta pantalla, este DSP, pero básicamente son los mismos configuraciones del ecualizador. La diferencia es cómo los vas a poner. Hace rato estábamos viendo cómo es el ecualizador de estos serie B y realmente pues únicamente tenemos estas perillas que vamos a ir seleccionando los diferentes presets. Entonces, sí son los mismos parámetros de ecualización, pero la forma de ingresarlo es diferente, ¿ok? Nada más es la diferencia. Ahí hay que tener en cuenta esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya. Perfecto. Entonces, bueno, pues ahí están apareciendo nuevamente en pantalla mis datos por si surge alguna otra duda. Les voy a estar haciendo llegar esta presentación un poquito más al rato y pues espero también sus comentarios al respecto. Ya casi se termina este mes de mayo. Eh, esperemos que todos estén muy bien y para el mes siguiente también espero por ahí sus comentarios, sus propuestas para lo que les gustaría estar viendo el mes siguiente de los webinars de KRK y de Radial. Por ahí
son bienvenidos todos ese tipo de comentarios. Y si alguien quiere a lo mejor algún webinar de un tema en específico o algo así, también con toda confianza podemos checarlo. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias y hasta luego.